Y la última gran reforma son el mensaje de los 3 ángeles. Amén. Sí, esta es la última gran advertencia. Con ese mensaje se tenía todo el que quiera reformarse, es decir, volver a la forma de Dios, lo que quiere Dios, bueno, lo va a hacer. Y aquí tenemos una ilustración, ¿verdad? 3 ángeles volando por el medio del cielo. El primero que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu y lengua y pueblo, diciendo: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Amén. Sí. El segundo mensaje, ¿verdad? Otro ángel siguió diciendo: ¿ha caído quién? Babilonia, ¿verdad? Aquí los tenemos. Porque ha hecho de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o donde más, en su mano, ¿qué dice? Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo, ni de día ni de noche. Los que adoran ¿a quién? A la bestia. ¿Quién más? A su imagen, ni nadie que tenga ¿qué? La marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? La fe de Jesús. Amén. Y esta es parte de nuestro mensaje. Es un mensaje claro, es un mensaje directo. Y lo que hablábamos ayer, que para dar este mensaje debemos estar revestidos ¿de qué? ¿De la justicia de quién? De Cristo. ¿Se tiene que dar este mensaje? Sí, se tiene que dar este mensaje, pero revestido ¿de qué? De la justicia de Cristo. Revestido de la justicia de Cristo. Me gustó esta ilustración, ¿verdad? Se ve interesante, porque si ven, hay muchos templos de diferentes denominaciones, edificios, todo lo que es hoy. Y esos ángeles realmente simbolizan a un pueblo que va a estar dando la última advertencia al mundo, ¿verdad? Entonces, pregunto, ¿habrá un pueblo que tenga la victoria sobre la bestia, su imagen y su número? ¿Qué dice la Escritura? Vamos a Apocalipsis capítulo 15. Vamos a Apocalipsis capítulo 15. Apocalipsis capítulo 15. 13, 15, 16, 17 y 18. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todos los que no la adorasen. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o donde más, o en la frente, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, ¿qué más? O el nombre de la bestia, ¿o qué más? O el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de ¿qué? De la bestia. Pues es número ¿de quién? De hombre. Y su número es 666. Entonces, en esta mañana vamos a estudiar un poquito cómo evitar el número 666. ¿Será que ya está? ¿Será que va a venir? ¿Qué creen ustedes? El número 666, nuestros pioneros adventistas, cuando ellos iniciaban con este mensaje, lo que vamos a ver aquí, vámonos antes de los pioneros adventistas. Martín Lutero era un artista también.
Martín Lutero dibujaba. ¿Sí? No solo cantaba, sino también dibujaba Martín Lutero. Martín Lutero, y este es un libro que tengo en casa. ¿Cómo dibujaban ellos? Aquí está una parte de Martín Lutero cuando empieza la Reforma Protestante. Y bueno, aquí está cuando Juan está recibiendo la visita del Apocalipsis. Pero vamos a ver cómo eran rápido y ahorita estas eran las ilustraciones de antes. Martín Lutero, ¿verdad? Y aquí tenemos ya algo, aquí tenemos el dragón persiguiendo a los dos testigos. ¿Se dan cuenta cómo era? Aquí tenemos a quién más, al dragón echando ¿qué? ¿Fuego sobre quién? Sobre la mujer. ¿Sí? Esas eran las ilustraciones de allá de 1500 y tantos. Sí, esas eran las ilustraciones de antes. Quizás no eran buenos artistas, pero este es Juan el Revelador escribiendo y viendo las visiones de ¿qué? De las bestias. Aquí tenemos a quién más. Miren, esta es la Iglesia Católica Romana, montada sobre el dragón. ¿Cuántas cabezas tenía? 7 cabezas. Están medias raras esas cabezas. Pero ¿quién está adorando al dragón? ¿Quién está adorando? A ver, estos son reyes y estos que están de negro, ¿quiénes eran? Monaguillos. ¿Y este quién está aquí, quién es? No. Una sirvienta parece. ¿Verdad? ¿Sirvienta? Y mira, ese rey tiene patas de... No, es que antes así se vestían, no son patas de cebra, sino que antes así se vestían, ¿verdad? Esto es como inició la Reforma Protestante. Antes usaban mucho la literatura y los dibujos. Está bien, los bolletitos tenemos que mostrar también ¿qué? Ilustraciones para que la gente hoy entienda. ¿Sí? Lo mismo. Y aquí tenemos ¿a quién? Al dragón con 7 ¿qué? Con 7 cabezas echado ¿a dónde? Al lago de fuego. Aquí también vemos la visión. Bueno, a una mujer cuyo niño fue tomado al cielo. Ajá. Cuando fue perseguido. Aquí tenemos también que están cayendo ¿qué? Estrellas. Fuegos, ¿verdad? Estrellas. ¿Sobre quiénes? Sobre la tierra. Sobre la tierra. Y aquí tenemos tanto a los reyes como a los religiosos, ¿verdad? Los religiosos de antes se vestían de rojo. Ajá. Aquí tenemos también el juicio y están juzgando a quienes, al pueblo, ¿verdad? Y entre ellos ahí están tirados todos. Aquí también tenemos las 7 postreras plagas. Ahí están las 7 postreras plagas y caen sobre los reyes de la tierra, sobre el dragón, ¿verdad? Y aquí están los espíritus inmundos, ¿a manera de qué? Aquí están las ranitas, ¿sí las ven? Van a los reyes de la tierra, ¿sí? Pero están cayendo las 7 postreras plagas, ¿se dan cuenta? ¿Por qué mencionamos esto? Aquí está la caída de Babilonia cuando se dividió en 3, y también aquí tenemos a quienes: el dragón, la bestia y ¿quién más? Aquí debe estar el dragón y la bestia, el falso profeta, por lo menos ahí está la bestia, ¿verdad? Pero ¿cómo la pinta? Como un cordero. No. Bueno, sí, esto es un cordero, ¿verdad? A una bestia con 2 cuernos, bueno, tiene más de 2 cuernos ahí, ¿sí? Pero todos los reyes de la tierra la están, ¿qué? La están adorando, ¿verdad? Incluyendo, en aquel tiempo, incluyendo religiosos, incluyendo reyes, ¿verdad? Papistas, que allí había mucho, ¿cómo se puede decir? Mucho pecado en Roma, ¿verdad? Allí ve cómo se están besando, ¿verdad?
Entonces, era claro el asunto, lo que les quiero decir. Era claro. ¿Qué pasaría si hoy se hiciera eso? Bueno, luego dice aquí, leo de un libro, dice, la reforma del siglo XVI que dio origen al protestantismo se basaba en las escrituras y devolvió al mundo la Biblia. Enseñó las escrituras, expuso los errores y corrupciones de Roma por el uso de la espada del Espíritu. Se aplicaron las profecías y se aceptó su orientación práctica. Tal trabajo requiere que la reforma se haga de nuevo. Escuchen bien. Porque hay ciertos grupos por ahí que dicen que nosotros somos reformistas. ¿Los han escuchado? ¿Sí? Es que somos reformistas. Bueno, para entender eso hay que ir a la verdadera reforma. Los verdaderos reformadores estuvieron a favor de Roma o en contra de Roma. Sí, esos eran católicos sinceros. Cuando hablo con católicos les digo, miren, los cristianos o los protestantes eran católicos sinceros que ya no querían que se les engañara. Y les pregunto, ¿qué católico eres tú? ¿Eres un católico sincero o un católico que quieres que te sigan engañando? Porque Martín Lutero fue católico, ¿sí o no? Sí. Calvino fue católico. Todos ellos fueron católicos, pero eran católicos que ya no querían que les siguieran engañando. Amén. Y por eso se llamó la reforma, porque ellos querían reformar la Iglesia Católica. Y ahí entramos en el mensaje a Teatira, donde dice, te he dado oportunidad que te arrepientas, pero no has querido. ¿Sí? ¿Lo han visto eso? Sí. Entonces, hermanos, hoy muchos grupos se llaman de reforma, que estamos haciendo reforma. Por cierto, hay una iglesia que se llama Iglesia Adventista de Reforma. Está la Reforma 1, la Reforma 2 o el SMI 1 y el Movimiento de Reforma 2. Bueno, ahorita con la Biblia en la mano vamos a ver si continúan la reforma, si son realmente reformistas o no. Bueno, también vamos a ver si nosotros lo somos o no, ¿verdad? Y también vamos a ver si la iglesia organizada lo es. Porque dice el conflicto de los siglos, la reforma no terminó con Lutero, debe continuar. Amén. Debe continuar. Nuestros pioneros adventistas del séptimo día, como el hermano Urias Smith, siguió esa línea de los reformadores, ¿verdad? Y cuando se trató del número 666, en su libro titulado Daniel y Apocalipsis, allí en este libro, miren lo que dice y cómo aplica el 666. Dice así, el número de su nombre. ¿Se dan cuenta? Es lo que leímos. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, porque es el número del hombre y el número de ella es 66. El número de la bestia, dice la profecía, es el número de hombre. Si se ha de derivar de un nombre o título, es natural concluir que sea el nombre o título de algún hombre particular o representativo. La expresión más plausible que hemos visto sugerir como contenido el número de la bestia es uno de los títulos aplicados al Papa de Roma. Ese título es Vicario Filii Dei. Vicarius Filii Dei, que en español es vicario, el hijo de quién? De Dios. Merece notarse que la versión católica de la Biblia en inglés, la Douay, esta es la Biblia jesuita, tiene el siguiente comentario sobre el Apocalipsis. Las letras numerales de su nombre formarán ¿qué? Miren, aún los católicos creen que las letras de su nombre van a formar un ¿qué? Un número. Aún ellos. Y lo más interesante es que hoy los adventistas están diciendo que no. Aún los católicos están diciendo en su Biblia, sí, el 666 sale de dónde. Las letras numerales de su nombre formarán ¿qué?
este número. Letras numerales, ¿verdad? Antes decían la A vale tanto, la B vale tanto, la C vale tanto, la D vale tanto, no, la E vale tanto y la F vale tanto. Si tú le sumas, sale, digamos, 666. Por eso dice, ¿el número de qué? De su nombre. Entonces tú vas a encontrar su nombre y de su nombre, ¿verdad? Vas a qué? A sacar el número. ¿El número de qué? De su nombre. Ahora, ¿por qué es interesante esto? Bueno, la Escritura dice que el que tenga el número de su nombre, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el que tenga el número de su nombre? No va a poder comprar ni qué, ni vender. Bueno, vamos a seguir leyendo. Entonces queda claro que la Biblia dice número de qué, de su nombre. Entonces tenemos que encontrar el nombre y de allí van a salir números. Es decir, ¿qué significa? Cada letra de su nombre y allí vamos a encontrar. Ahora, lo más importante, vamos a ver lo que dice el pionero adventista. Escogiendo en este título las letras que se usaban como numerales romanos, tenemos que la V significa 5, la I significa 1, la C significa 100, la I 1, la U únicamente 5, 1, la I 1, la L 50, la I1, la I1, la D 500 y 1. Sumando todas estas cantidades, tenemos ¿qué? 600 ¿qué? 666. Se ha arguido que el valor numeral del título de los papas, ¿cómo se titulaban los papas? ¿Cómo se llamaban ellos? Vicarius Filii. Cuando se suma todo eso, porque debe ser número de qué? Número de su nombre, ¿verdad? Cuando se suma todo esto, entonces se tiene que el 666. Ahora, ¿por qué? Porque su número está en latín y en latín las letras tienen una ¿qué? Un significado. Se ha arguido que el valor numeral del título de los papas debía calcularse de acuerdo con el valor que los griegos daban a las letras, puesto que Juan escribió en griego, pero como el título aparece en latín, es decir, es el idioma oficial del catolicismo, y el latín es el idioma oficial de la Iglesia de Roma y de la Biblia que ella adoptó, es decir, la Vulgata, por eso se llama la Vulgata latina, un procedimiento tal destruiría el valor numérico de aquel título en su propio idioma. Parece razonable que un título latino ostente sus valores numéricos latinos más bien que los valores que las letras tienen en griego. En cuanto a la práctica, ¿por qué se agarraba del nombre y se le sacaban las letras? Bueno, este era un método practicado entre los antiguos, el de notar los nombres por números. ¿Sí? Por ejemplo, si alguien se llamaba Tot, ¿verdad? O el mercurio de los egipcios se indicaba con el número 1200, ¿qué? 18. Antes así. Por ejemplo, aquí tenemos a alguien que se llame, no sé, Marco. Pero antes Marco se sabía cuánto valía su nombre. ¿Me explico? Era una costumbre normal. Antes, por ejemplo, alguien que se llamaba Juanita tenía más letras, ¿verdad? Entonces su nombre era, digamos, el 728, porque cada letra tenía un valor ¿qué? Numérico. Ajá, cada letra tenía un valor numérico. Entonces, hermanos, bueno, ahí está el número. Antes los adventistas seguíamos con esto. Esta es una lección de escuela sabática del año de 1989 y allí enseñaban antes. Desde el principio del siglo XVII la interpretación usual ha sido que el 666 refleja el valor numérico de las letras de uno de los títulos del Papa Vicarius Filii. ¿Desde cuándo viene esto, hermanos? Desde el siglo ¿qué? XVI, de la Reforma Protestante. ¿Me explico? De la misma Reforma Protestante, los reformadores que eran católicos, que no quisieron seguir con lo que hacía el Papa de Roma, que era mucho negocio, no le importaba la salvación, le importaba el negocio.
Y entonces los mismos católicos salen de allí, analizan la profecía, ven el número 666 y ellos dicen, obviamente se está refiriendo a uno de los títulos del Papa, y de allí le sumamos, y miren lo que antes decían, vicarios, y ahí está, ¿verdad? 5, 1, 100, la A no tiene validez, la R no tiene validez, 1 y la U como 5, ¿verdad? Philip, la 1 y la 1 son 1, la L 50, D, la D son 500, la I son 600, ¿qué? 66. Entonces, de allí viene el asunto. De allí viene el asunto. Ahora bien, eso es lo que nosotros como adventistas creíamos antes. Creíamos antes. En esta lección de escuela sabática, esta que está aquí, junio del 2002, grandes profecías apocalípticas, mira lo que dice. Ahora, vamos aquí abajo. Numerosos estudiosos de la Biblia han llegado a diversas explicaciones del número 666. Algunos encontraron significativo el hecho de que sumar las letras del nombre del expresidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, da como resultado 666. Otros creyeron significativo que hace años todos los ómnibus en Jerusalén tenían el número 666 de sus plumas. Estas son especulaciones inútiles que no añaden nada a la comprensión de la verdad. Lo importante es que la palabra nos ha dado suficiente información para saber cuáles son los temas claves y quiénes son los actores en los últimos días. ¿Y qué dice aquí? Aunque por ahora, ¿qué dice? No conozcamos todos los detalles como el significado exacto del 666. ¿Qué creen ahora los adventistas de la organización? ¿Conocen o no conocen? ¿Qué dicen ahora? Que ya no saben. Oiga, los reformadores sí sabían. Los pioneros adventistas sí sabían. Ahorita vamos a explicar después qué significa el número 666. Porque una cosa es saberlo, pero otra cosa es ¿y cómo yo evito ese número? ¿Sí? Porque eso es muy interesante saberlo, hermanos. Sucede que ahora los adventistas también dicen, pues no sabemos. Oiga, se supone que los reformadores sí sabían. Bueno, hay una iglesia que se llama Movimiento Internacional y el Movimiento de Reforma, doctrinas falsas. Se llama esta iglesia los reformistas. ¿Cuántos han escuchado de ellos? Los reformistas. Ellos dicen que son un movimiento que va a seguir la reforma. Bueno, tienen fundamentos de fe. ¿Cuántos son? Creo que son 37. Y este me lo regalaron, un folleto que me regalaron. El SMI, Sociedad Misionera Internacional, Movimiento de Reforma. Ellos dicen, nosotros somos los meros, ¿verdad? Los meros. Entonces, muchos adventistas están diciendo, no, yo me salgo de la iglesia organizada y me voy con los de la reforma, porque ellos sí llevan la reforma. El SMI. Y ellos tienen un credo. Oiga, ¿Roma tenía un credo también? ¿Tenía lista? Sí. Entonces, ¿será que son de la reforma? ¿Cómo? ¿Cuántas creencias tienen? Ellos tienen 37. Más. La organización tiene 28. Ellos tienen 37. Tienen 37. Ahora, ahí está la foto de cuando se iniciaron, ahí está todo eso.
una conferencia en el 2003. Y lo más interesante es que ellos están divididos, tienen los mismos principios de fe. Tienen los mismos 28 creencias. Se dividieron en 1951. ¿Sí? Bueno, se llaman así: Movimiento de Reforma, Reformadores, Iglesia de Reforma, Reformadores Adventistas, o formalmente Sociedad Misionera Internacional Adventista del Centro de Movimiento de Reforma. Y muchos están allí metidos. A veces visitan a los grupos de sostén propio, y algunos hermanos de sostén propio dicen: fui a Cochabamba, digamos, y como no encontré grupo de sostén propio, me metí a uno de la Reforma. Y algunos hermanos adventistas dicen: de sostén propio, yo me fui a tal ciudad, digamos a La Paz, y como no había grupo de sostén propio allá, me fui a la iglesia organizada, pero me senté hasta atrás. ¿Y eso qué? Sentarse hasta atrás y adelante es lo mismo, ¿o no? Está allí metido. Ahora, hoy la iglesia adventista ha dicho: disculpen, ya no sabemos quién es el número 666. Una ocasión, un servidor, estábamos en un congreso. El congreso era en una ciudad que se llama Tepoztlán, en Morelos, cerca de Tepoztlán. Era un balneario, y ahí estaba la sede de los SMI, o la Sociedad Misionera Internacional, que dicen que también son adventistas. Para nuestras visitas que nos acompañan hoy, estamos muy felices, pero queremos decir que el adventismo está dividido. ¿Por qué? Porque muchos no se quieren apegar a lo que está escrito. Muchos, es como el teléfono. ¿Han visto el teléfono? Las 5 líneas de la señal. Todos agarran señal, las 5 líneas, las 5 rayitas del teléfono. ¿Han visto cuando agarran ahí están las 5 rayitas, verdad? Bueno, le voy a explicar a los hermanitos que nos visitan hoy de otras denominaciones. Hay ocasiones donde nada más tiene así una línea pequeñita, pero hay ocasiones donde la línea está hasta las 5, ¿verdad? Bueno, así es. Hay adventistas que nada más quieren hablar poquito de todo. Hay adventistas que les gusta hablar, pero a medias la verdad. Pero hay adventistas que llegan al número 5, ¿me explico? Que aceptan toda la señal que viene del cielo y así la quieren dar. Por eso hay muchos adventistas así. Entonces, nosotros, ¿qué queremos ser, hermanos? ¿Queremos dar el mensaje a señal chiquita, mediana o grande? Toda la señal. Amén. Porque eso es lo que Dios pide. Toda la señal. Por eso dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel. Y un tercer ángel le siguió diciendo: si alguno adora a la bestia, recibe su marca. Pero también Apocalipsis dice: pero también tiene un número. Entonces es bien importante. ¿Cómo yo puedo, o más bien cómo puedo hacerle con la ayuda de Dios para no tener ese número? Será un número que me pongan aquí. Hay unas religiones en el internet que se están tatuando 666. ¿Lo han visto? Están tan fuera de la escritura, que dicen que ellos son el 666 y que el 666 es Dios. ¿Hasta dónde los han llevado? Bueno, una ocasión estaba en un lugar donde está allá en México, la mera mata del movimiento Sociedad Misionera Internacional. ¿Sí? Y estaba ahí sentado cuando de repente se acercó un hermano y abrió un folleto, era de azul la pasta, y me dijo: ¿trae el teléfono? Le digo: sí. Active su cámara. Digo: ¿qué pasa? Dice: le voy a mostrar unas páginas, le toma rápido la foto y yo me voy. Le digo: bueno. Y entonces está eso, sí. ¿Ya está listo? Sí. La portada: movimiento de reforma. Ya haciéndole así, para así. Y así fue. ¿Está listo? Sí. Le va a tomar foto rápido, porque esto no quiere que se sepa. Tómale foto. Y ahí me tardé. Dije: tómale foto bien. Ya me tomé foto. Dice: ya tomó foto. Digo: ¿qué será? Y
Era una minuta que ellos tienen que dice así. La minuta que ellos tienen dice así. ¿Era sobre qué? ¿Sobre qué? Sobre el papado. ¿Sabe qué dice? 1951, minuta 19. El número 666. Ah, con razón, hermano. Hermano, no sé cómo, no sé por qué llegó allí. Ni lo conocía, nada. Entonces me dice, tómale foto y me dice sobre el papado 25 de mayo de 1951. Hay dos reformas. Recuerde que las reformas se dividen también en 1951. Y entonces, consultando, los otros grupos se dividieron antes del 25 de mayo. Entonces, esta minuta es de la Sociedad Misionera Internacional. Miren lo que dice aquí. ¿Qué dice? Vamos a hacerlo grande por si alguien quiere verlo. ¿Ahí se ve bien? Bueno, 1951, número 666. ¿Sí se ve bien? Sí. Dice, debemos corregir nuestra descripción con respecto al número 666. ¿Qué les parece? El mismo SMI. Que se ha dicho que se encuentra escrito en la tierra. Ahora, ¿quién decía eso? ¿Los pioneros qué? Los pioneros adventistas decían eso. Mire, el hermano lo tenía subrayado. No subrayado, circulado. Ahí lo tenía. Y ese es el que me dijo, tómele rápido la foto. Voy y le tomo la foto. Mis teléfonos en aquel tiempo estaban saliendo, ¿verdad? Y no tenía una buena cámara, pero ya el hermano le arregló muy bien, gracias hermano Lies, ¿verdad? Esperamos que un día también se vaya a un carro de fuego con esto, ¿verdad? Al cielo, todos los amantes de la verdad. 1951-19, minuto, el número 666, data el 25 de mayo de 1951. Dice aquí, debemos corregir nuestra descripción con respecto al número 666, que se ha dicho, se encuentra escrito en la tierra, dado que se ha encontrado que estas palabras no están escritas sobre la corona papal. ¿Qué están diciendo? Que no hay ninguna palabra que equivalga a 666. Entonces, ¿los pioneros adventistas estaban equivocados? ¿Por qué hoy la organización adventista y esta de la Reforma piensan lo mismo? ¿Por qué? ¿Por qué será? Bueno, hay un testimonio en la Review Angela, la revista adventista, diciembre 20 de 1906. ¿Por qué los pioneros adventistas decían que esto sí estaba? Porque había testimonios de esto. En esta es diciembre 20 de 1906. ¿Sí? Está este documento, que lo he traducido al español. Es un testimonio de alguien que fue al Vaticano y con sus ojos vio al Papa, era un estudiante jesuita. Miren lo que dice aquí. El reverendo B. Hoffman también afirma que el título vicario Filidae se ha empleado en otro lugar que en el derecho católico romano, canónico católico romano. Dice aquí, una carta, a quien le interese. Esto certifica que nací en Baviera en 1828. Fui educado en Múnich, eso es Alemania, y fui criado como católico romano. En 1844 y 1845
fui estudiante para el sacerdocio en el colegio de los jesuitas en Roma. Miren nada más. Durante el servicio de la Pascua de 1845, el Papa Gregorio ¿qué? Sexto usó una triple corona sobre la que estaba la inscripción. Es decir, allí estaba la inscripción ¿qué? Vicarius Filii Dei, porque ahorita vamos a ver. Estaba la inscripción en joyas Vicarius Filii Dei. Se nos dijo que 100 diamantes en la palabra Dei. ¿Cuántos? 100 diamantes. La palabra Dei, ¿verdad? Tenía 100 diamantes. ¡Wow! Él era jesuita y lo llevaron al servicio de la Pascua, donde el Papa entró y llevaba ¿qué? Esa tiara que está allí, esa corona. Así que en la palabra Dei llevaba 100 diamantes. Las otras palabras eran de algún otro tipo de piedras preciosas de un color más oscuro. Había una palabra en cada corona y no todas en la misma línea. Estuve presente en el servicio, vi la corona claramente y la noté con atención. Hermano, mira, este es un testimonio de un ex jesuita que estaba allá en el Vaticano y que él la vio, y ese testimonio aparece en la revista adventista que les mencioné. Y luego sigue diciendo: en 1850 me convertí a Dios y al protestantismo. 2 años después entré en el ministerio de la iglesia evangélica, pero más tarde en la vida me uní a la iglesia presbiteriana, de la que ahora soy pastor jubilado, habiendo estado en el ministerio durante 50 años. Hice la declaración anterior a pedido del elder o pastor D. Scholes, ya que afirma que algunos niegan que el Papa haya usado alguna vez esta tiara, pero sé que lo hizo porque la vi en su cabeza. Sinceramente suyo en el servicio cristiano, F. Hodman, Webb City, Missouri, 29 de octubre de 1906. Y esto está en la revista adventista del 20 de diciembre de 1906. Entonces dice acá abajo: el autor de este libro tiene fotocopias del pasaporte papal en poder del reverendo Hodman y de una carta firmada por él que declara los mismos hechos que se dan en la declaración anterior. Es tremendo, hermano. La Biblia es correcta. El número de su nombre era 666, o es. El Papa por mucho tiempo, de acuerdo a este testimonio que está impreso en la revista adventista, ¿verdad? Por mucho tiempo el papado tenía las palabras como su título: Vicarius, el representante, ¿verdad? Filii, hijo de Dios, representante de Dios. Y de allí se tenían que sacar los números. Y los números sumaban, ¿cuánto? 600, ¿qué? 66. Pero, ¿saben qué hizo Roma para ganarse a los protestantes? Esto yo mismo se lo pregunté. Yo mismo se lo pregunté a un pastor de la organización. Y le dije, bueno, ¿por qué antes sí se decía y ahora no? Y escuchen bien. Dice, es que nos llevaron a Roma. Mira nada más. Y luego, nos llevaron a Roma. Y cuando estuvimos en Roma nos dijeron, a ustedes han predicado que en la corona del papal hay Vicarius Filii Dei. Pasen a ver las coronas. Y había como 7 a 13 coronas, dice, y sorpresa, no tenía nada de Vicarius Filii Dei. Hemos juzgado mal a la Iglesia Católica Romana. Quitemos pues la interpretación. Hermano, ¿qué le cuesta a Roma cambiar todo?
No le cuesta nada quitar los 100 diamantes allí, quitar las piedras preciosas. ¿Qué le cuesta? ¿Qué le cuesta hacer una copia de esas gorras que están ahí? ¿Qué le cuesta? Nada. El protestante cuando va a Roma, obvio que va a pasar engañado. ¿O no? Pregúntenle a Martín Lutero, pregúntenle a todos ellos, ¿por qué no regresaron a Roma? Hermano, hoy el movimiento, ¿cuál movimiento estamos hablando? NSI ha sido engañado también por el papado. ¿Son reformadores? ¿Son reformadores? ¿O son deformadores de la reforma? Son deformadores. Y una vez llegó un pastor de ellos y me dijo, ¿ustedes quiénes son? Yo le dije, son comisiones. Pero le digo, y cuando sé que voy a hablar con él, me digo, ¿cuál es la minuta que ustedes tienen respecto al papado del 666? Porque nosotros seguimos diciendo que es vicario Fidei 666. ¿Y ustedes? Y le dan vuelta al asunto. Le digo, no los puede usar Dios, porque ustedes se han doblado ante el engaño de Roma. Ahora dicen que ya no, que deben corregir su descripción con respecto al número 666. Digo, qué bonitos reformadores. Qué bonitos reformadores. Ahora me salieron cobardes. Se creyeron el acerto de Roma, que también la iglesia organizada se creyó, que fueron allá y que no hay ninguna tiara. Si se dice tiara porque son tres, porque dicen ellos que el Papa tiene poder sobre el cielo, sobre Dios incluso, que él puede mandar a Dios. Tiene poder sobre todos los reyes de la tierra y que tiene poder sobre todo lo que es las aguas, el infierno, todos los elementos. Por eso es la triple tiara. Por eso dice, vicario, hijo de Dios en la tierra, tengo poder en el cielo, puedo mandar a los ángeles, puedo mandar a todos los reyes de la tierra y puedo mandar también a los infiernos y a todos. ¿Eso dice la Biblia? No, el que tiene el poder es Cristo. Amén. Y él dice, ¿por qué tengo poder sobre todo eso? Porque soy el representante de Dios en la tierra. Y por mucho tiempo lo tuvo, vicario Fidei, por mucho tiempo. Y hay elementos en la historia, como este testimonio de un señor que vio al Papa pasar allí y dijo, aquí lo tienen, ahí está, y lo certifico. SMI, ¿qué pasó? Sociedad Misionera Internacional. Otra ocasión, cuando un hermano empezó, escuchen bien, allá en México, las religiones están registradas con el gobierno y se llaman asociación religiosa. Esto es hace tiempo atrás. La primera registrada, ¿cómo se llama? Iglesia Católica Apostólica Romana en México. Ahí está. ¿Sí? Tiene domicilio legal, representante apoderado legal. Y aquí tenemos, ¿quién fue la número 1? La católica. ¿Y quién fue la número 2828? Sociedad Misionera Internacional de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Movimiento de reforma. ¿Cómo de reforma se está haciendo las huellas de quién? ¿Cómo va a ser de reforma? Se está uniendo con el poder civil. Y luego está la otra igual. Iglesia del Movimiento de Reforma Adventista, pero, escucha bien, ¿qué dice aquí? Gobernadores del Estado. ¿Por qué no se pusieron del Séptimo Día? Porque había otra también que se llamaba
del séptimo día y el gobierno le dijo, no, cambia tu nombre, no te puedes llamar del séptimo día, ellos pusieron guardadores del sábado. Y también son de reforma. Ahora, esta iglesia de reforma, el SMI, ya le fue a pedir disculpas a la conferencia general. Recuerden que en 1914 se separaron. ¿Recuerdan? Porque la conferencia general les hizo agarrar las armas para ir. Dice aquí, dirigentes adventistas de Alemania piden disculpas por la postura ante la Primera Guerra Mundial. ¿A quién le pidieron disculpas? La conferencia general le pide disculpas al SMI. ¿Sí? Dice, la disculpa fue leída en una conferencia en ese lugar, ¿verdad? Es alemán, es el Alemania, reuniendo a eruditos y dirigentes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y a la Sociedad Misionera Internacional, una de las dos ramas del movimiento de reforma adventista del Séptimo Día. Esta reunión marcó un posible paso ¿hacia dónde? Hacia la enmienda en las relaciones entre ambos lados, con los dirigentes de la Sociedad Misionera Internacional aceptando la disculpa. ¿Qué aceptaron? La disculpa y declarando que esbozarán una respuesta. Y aquí está la foto, aquí está, ¿verdad? Está la foto, donde ya los dirigentes de la Asociación General van, discúlpenos, nosotros también aceptamos sus disculpas. ¿Cómo se llama eso? Unidad, ecumenismo. Se llama ecumenismo, porque ambas están diciendo, no, ya nos despegamos del 666. Ya nos despegamos de eso. Ahora, unámonos. Entonces, hay dos reformas. Esta es la reforma de 1914 que ya le quitó Vicario Filidei. ¿Sí? Y ahí están registradas en México también, las dos. Y el otro movimiento de reforma, también ya hizo las paces con la conferencia general. Miren, aquí tenemos a Ganón de Dios. ¿Sí lo ven? Sí. Ganón de Dios le da la mano al papado, que Martín Lutero y todos los protestantes decimos que es la bestia, el hijo de perdición. ¿Por qué? Porque ha engañado a mucha gente con un falso evangelio, por eso. Que es el anticristo. Bueno, Ganón de Dios está aquí con los líderes de la reforma, de la otra reforma. ¿Sí? ¿Y qué están siguiendo aquí? Están siguiendo el consejo del papado acerca del ecumenismo. Eso es. Es lo que están siguiendo. Y aquí tenemos la foto, salió, está en inglés, Seventh Day Adventist Reform Movement, Conferencia General del Movimiento de Reforma, ¿verdad? Declaración respecto a las reuniones entre el movimiento de reforma y el liderazgo de la Iglesia Adventista. Ahí están ya, están dándose la mano, y aquí están sentaditos. ¿Dónde están sentaditos? Por ahí están. Aquí están. La revista Adventista también dice: diálogo entre adventistas sabatistas explora valores que comparten y dos doctrinas distintivas. Esto es lo que se planeó en el Vaticano en el año de 1963 a 1965. Se dijo: si tú difieres con alguien en doctrina, tienes que unirte con él. Tengan un diálogo y entonces en ese diálogo ustedes van a ver en qué doctrinas comparten en común y qué doctrinas no comparten en común. Eso se planeó en Roma y ahora lo está llevando a cabo la misma Conferencia General con Movimiento de Reforma y con el SMI. Oiga, están en los pasos de Roma. ¿Sí? Ahí está. Este mismo señor que le dio la mano al papado y que está con él, pues aquí lo tenemos con los líderes de la Reforma Protestante. Y aquí los tenemos ¿dónde? Este es Wilson. ¿Sí? Un servidor, una ocasión que fue a la Conferencia General, me metí allí y me tomé una foto, ¿verdad? Allá cuando yo era
Y me senté en ese escritorio y tengo la foto, pero no la voy a mostrar. No la he mostrado porque no la he escaneado. Pero ahí estoy sentado en el escritorio presidencial. ¿Por qué? Porque en esa época no estaba el presidente, que era Fulkenberg, y entonces cuando no está, queda abierta la oficina para cualquiera que llegue se pueda tomar una foto. Ahí todo el mundo puede entrar. Entonces, pero esa es la oficina, ahí está Ted Wilson. Este es Wilson, y este es el presidente del otro movimiento de reforma. ¡Qué bonito se ve! ¡Qué bonito se ve! ¡Qué ecuménico se ve! Bueno, ¿cuál es el nombre del presidente del movimiento de reforma? El nombre del presidente, que ahí le puse, qué bonita familia ecuménica, hermano. ¿verdad? Entonces, participantes de este diálogo, le ponen aquí diálogo sabatista, en realidad es diálogo ecuménico, llevado a cabo en diciembre del 2018. Vamos a ver quiénes son. Ted Wilson. Acá está, perdón. Dice el presidente de la conferencia general, Ted Wilson. Elías Brasil de Sousa, director asociado del Instituto Bíblico Adventista. Aquí está Ted Wilson, presidente de la conferencia general. Y David P. Silva, presidente de los Adventistas del Movimiento de Reforma General. David P. así se llama. Ted Wilson y David P. ¿Cómo? Esta es la del 51. Ya los dos movimientos han hecho la paz. Entonces, una vez me encontré con unos misioneros de este otro movimiento de reforma. Recuerda, el movimiento de reforma se forma en 1914. En 1951 ese movimiento se divide y siguen diciendo lo mismo, creyendo lo mismo, pero administrativamente se dividen. Pero todos ellos tienen doctrina o están siguiendo al papado. Eso es lo que sé. Aquí ellos están siguiendo el diálogo ecuménico de Roma. ¿Sí? Lo están siguiendo. Por ejemplo, hicieron una declaración conjunta, siguiendo, ahí aquí tengo, hermano, no tengo tiempo para explicarlo todo, quizá algún día lo explique todo, ¿sí? Pero ellos hacen esa declaración conjunta, ¿verdad? Los que quieran ver esos diálogos están en YouTube, ahí están, Sabatania, Adventist Diálogos, y ahí están, teniendo sus diálogos. De tal manera que un año después de los diálogos en Brasil, en septiembre 19 al 22, el movimiento de la Conferencia General de la Reforma saca un tema y dice que ellos puedan ser uno. Eso es el ecumenismo. Ese es el ecumenismo. Nosotros allá a los hermanos no les recomendamos ni movimiento de reforma ni movimiento de SMI, porque ambos han hecho las paces hacia el papado, igualmente con la organización, igualmente. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque católicos sinceros se salieron de Roma buscando a Jesucristo. Amén. Buscando a Jesucristo. Tenemos que buscar a Jesucristo, hermanos. Y tenemos que seguir adelante en eso. Y bueno, allá en Estados Unidos también están unidos con el Estado. Son una corporación, ¿sí? Son una corporación, exento de impuestos. En la reforma protestante, hermanos, no se puede pensar que ellos la tienen. ¿Por qué? Porque ya se han doblado ante quién, ante el papado. Entonces, recuerden, de ahí salía la palabra ¿qué? Dice, ¿el número de qué? De su nombre. Ok, Vicario 112, Filio 53, Dei 501. Pero eso no es todo, hermanos. Una ocasión, recuerden que la iglesia agarra el poder. La iglesia agarra el poder para perseguir cuando se une con el Estado. La iglesia agarra el poder para perseguir cuando se une con el Estado. Entonces,
Un hermano se acercó conmigo y me dijo: hermano, mire, yo por predicar la separación de la iglesia y el Estado, mire lo que me hizo la Sociedad Misionera Internacional, Movimiento de Reforma. Le digo: ¿qué le hizo? Dice: aquí está la carta, se la voy a regalar. Mire, ¿sí se puede ver bien ahí? ¿Se ve o no se ve? No, se ve muy bien. Si le bajamos brillo al aparato, por favor. Miren la carta que me mandó él. Bueno, me la regaló porque esta carta se la mandaron a él. Miren, si se ve, usted le dice: bájale más, hermanito, hasta que se vea, porque sí, ahora necesitamos menos brillo, ¿verdad? ¿Ahí se ve? Sí, sí. Esta es la carta, miren, ahí está la carta, yo la fotocopié. Y fueron y se la aventaron abajo de la puerta. Hermano, dice, cuando llegué como si fuera un cartero, vi la carta allí. Y le digo: soy interesante, hermano. Dice: mire lo que me están diciendo. Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, Tepoztlán, Morelos, a 13 de septiembre de 2012. Asunto: Junta de Iglesia. Lugar y fecha: ahí está, calle. Nombre: así se llamaba el hermanito, Esteban Romero Arce. Horario: hasta el horario le ponemos. Apreciado hermano Esteban, la iglesia te extiende un gran saludo con Proverbios 15, 23 y 24. ¿Quién sabe qué es? Ahorita. Ahí lo buscaremos después, ¿verdad? Pidiéndole al Señor que su gracia te acompañe juntamente con tu familia. Y luego dice: después del saludo, la iglesia tiene a bien informarte que la junta programada del día 22 de septiembre, en la cual se tratará tu posición y actitud ante la iglesia, relacionado con tu argumento de la AR. ¿Qué es AR? ¿Qué es AR? Esto, asociación religiosa, que el hermano estaba hablando de que estaban unidos con el Estado y que tenían su registro, igual que Roma. Y le dijeron: cuidadito que andes tú hablando así. ¿Y qué le dijeron? Aquí está la carta. Dice: vamos a tratar tus argumentos de la R y tu infidelidad en los diezmos y las ofrendas. Dice: hermano, pero yo siempre diezmaba, pero cuando supe esto de la R, dejé de diezmar. ¿Entiendes? Entonces ellos lo tomaron como ¿qué? Como infidelidad. Mira, hermano, si tú dejas de diezmar a una iglesia que está unida con el Estado, tú le eres fiel a Dios. Amén. Porque entonces esa ya no es una iglesia. Ya no es una iglesia que se une con el Estado. Ya no es iglesia. La hermana White dice: cuando la iglesia primitiva se corrompió al aceptar costumbres y ritos paganos, escucha bien lo que dice, perdió el poder de Dios. Y para seguir dominando las conciencias, buscó la ayuda del poder civil. El resultado fue el papado, una iglesia que usaba el poder del Estado para dominar las conciencias. Y cuando el hermano leyó esa cita, dice: ¿yo para qué voy a dar mi diezmo allí? Entonces no somos de la reforma, no somos nada. Y por eso le dicen: vamos a tratar tu caso, que estás hablando contra la unión iglesia-estado. Eso es unión iglesia-estado, hermanos. Y también vamos a tratar tu caso, porque cuando te diste cuenta de que estamos unidos con el Estado, dejaste de diezmar. Eso le dijo la Sociedad Internacional a este hermano. Y dice: trataremos, dice aquí, después del saludo, la iglesia tiene que informarte que habrá una junta, se tratará tu posición respecto a los argumentos de la R y tu infidelidad en los diezmos y las ofrendas. La iglesia te pide no faltar a esta junta para tratar tu caso,
y sanear el malestar ocasionado por tu actitud equivocada en relación a la organización. Eso es el SMI, una iglesia apóstata que permite la unión de la iglesia y el Estado, y a los hermanos que están allí, que quieren despertar como Martín Lutero, que quieren despertar como adventistas de todo el mundo, les dicen: eres malo, eres disidente, no sirves, estás dañando a la iglesia, estás dañando a la organización. Hermanos de cualquier religión que estén aquí, sean fieles a Dios. Al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. ¿La iglesia de quién es? ¿Quién fundó la iglesia? Cristo Jesús. Así que la iglesia le pertenece a Dios. Amén. En ningún momento el Estado, cualquier Estado de cualquier nación, debe dominar y controlar a una iglesia. Cuando una iglesia pide el apoyo del poder civil, es porque ya no tiene el poder de Dios. ¿Y por qué no tiene el poder de Dios? Porque ya se metieron costumbres, ritos, doctrinas paganas. Cuando usted ve a una iglesia que tiene costumbres y ritos del paganismo que hace el mundo, ahí el poder de Dios no está. Y muy fácil para seguir dominando, que es la iglesia verdadera, va a ir a registrarse, va a ir a buscar el poder del poder civil. Entonces le dicen: vamos a tratar tu relación equivocada en relación a la organización. La iglesia sesionará sobre tu casa, razón por la cual no debes faltar esta junta y tener una resolución definitiva en tu actitud y posición nociva para la iglesia. Eso es el movimiento de reforma hoy. Eso es. No es un movimiento de reforma, hermanos. Y lo mismo que le hacen a ellos, me hacen a mí, le hacen a otros. Y también hay ministerios de sustento propio que se han registrado. Por ejemplo, ahí igual, no sé si conocen a este ministerio. Félix Ricardo, notario titular, Estado de Veracruz. Ante mí comparece por fulaneta en su carácter delegada, autorizada Asamblea General. ¿Constitutiva de qué? ¿Conocen ese ministerio? ¿El Evangelio Eterno? ¿Sí? ¿Hasta cuándo nosotros entenderemos que Dios pide depender de Dios? ¿Hasta cuándo? Esto es de lo que predican en el futuro, de Gambetta, de todos ellos, el Evangelio Eterno, Asociación Civil. ¿Qué dice aquí? Claro, bueno, aquí tenemos, hermano, dice aquí, artículos, ¿sí? Ante la Secretaría, permiso número, el Evangelio. ¿Cómo el Evangelio Eterno va a unirse al Estado? ¿Cómo? Dice, y aquí está todo. Dice, primero, formaliza el estatuto de asociación civil denominada el Evangelio Eterno. Entonces ahora el Evangelio Eterno no es el Evangelio Eterno, es una asociación civil. ¿Es correcto eso? Díganme cuándo Cristo Jesús fue, porque la personalidad jurídica que se adquiere al adquirir una asociación civil, eso viene desde Roma. La personalidad jurídica viene desde Roma. ¿Sí? La asociación se regirá por el estatuto aprobado, firmado por asociados. El domicilio estará acá. Mira lo que dice acá. La asociación será mexicana. ¿A poco el Evangelio Eterno es mexicano? El de la Biblia. Si es eterno, la eternidad antes no estaba en México. Ni en la eternidad estará México. Hermanos, solo la Escritura tendrá sentido cuando nos basemos en ella. Cuando anhelemos el poder civil. Cualquier grupo que busque el poder civil, el registro del poder civil, no está buscando el poder del Espíritu Santo, hermanos. No lo está haciendo. Por lo tanto, estará por consiguiente sujeta a las leyes y tribunales mexicanos. Ahora el Evangelio Eterno está sujeto a nosotros. ¿Cómo ven eso? ¿Sí? El objetivo de esta asociación será con fines artísticos, deportivos, científicos, literarios, estéticos, educativos, sociales. ¿Y dónde está el tercer ángel?
No hay. Para proteger sus intereses. ¿Cómo? Proteger sus intereses. Vamos a asistir a los grupos vulnerables como indígenas, niños, ancianos, discapacitados, así como fomentar, ¿qué dice aquí? Alianzas entre sectores social, público, privado. ¿Alianzas? ¿Qué dice la Escritura? ¿No harías con ellos qué? Alianza. La asistencia o rehabilitación médica, especialmente a lo concerniente a la farmacodependencia, alcoholismo, etcétera, ¿verdad? Y, ¿qué más dice por acá? Dice, la aceptación y reclutamiento de profesionales en las áreas médicas, farmacéuticas, instrumentar programas para ayudar con otras asociaciones, gobiernos municipales, estatales, disciplinas. ¿Qué más? Bueno, a ver qué dice aquí. Miren. Impartir pláticas sobre diversos temas de salud, prevención de enfermedades, educación sexual, educación cívica y la promoción de la equidad de género. ¿Qué es eso? La gente del alfabeto, dice uno allá en Estados Unidos, ¿verdad? LGTB. Todo eso. Allí entra homosexualismo, lesbianismo y todas las cosas que hay, ¿no? Bueno, a todo esto se compromete. U otras asambleas generales. El hermano que analizó dice, es que esto es igual que una AR, por eso ven ahí que dice AR. Es lo mismo. Por eso nosotros también nos separamos de ellos. Por eso. Siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, la usó para castigar a los que no desean el poder civil. Y es lo que le hace el SMI, es lo que ahorita está pasando en diferentes religiones, hermanos. En diferentes religiones. Entonces, ¿queda claro hasta aquí que no son reformadores? Son detractores del mensaje. Y a los que están levantando la voz, le dicen, cállate, sigue dando tu dinero para que te callemos. ¿Qué incongruencias? Hermanos, por eso es necesario que en este lugar, los que quieran ser realmente fieles a Dios, verdaderos a Dios, en sus contextos correctos, sin vientos de doctrina, sin unión con el Estado, se mantenga un grupo con los pilares, las doctrinas distintivas. ¿Y dónde está la no unión de la iglesia y el Estado? En el mensaje de los 3 ángeles. Si alguno adora a la bestia, ¿por qué se fundó la bestia? Unión iglesia-Estado. Y a la imagen de la bestia, cuando las iglesias protestantes se unan en puntos comunes de doctrinas, pidan el apoyo del poder civil, es la imagen de la bestia. ¿Cómo no van a entender? Por sus conveniencias, hermano. Por sus conveniencias. Bien, entonces, ya quedó claro qué implica Vicarius Filii Dei. ¿Sí? Sale ahí 666. Cuando tú empiezas a bajar el volumen de quién es Roma, vas a empezar a hacer lo que hace Roma, te vas a empezar a unir con el poder civil. Entonces, mira lo que dice aquí la hermana Juana. De este modo quedó otra vez demostrado el mal resultado que tan a menudo comprobamos en la historia de la iglesia desde el tiempo de ¿quién? De Constantino hasta hoy, y que da el pretender fundar la iglesia valiéndose de la ayuda del Estado y el apelar al poder secular para el sostenimiento del Evangelio. De aquel que dijo: mi reino no es de este mundo. El consorcio de la iglesia con el Estado, por muy poco estrecho que sea, es decir, no nada más me va a regalar un termo el Estado, por muy poco que sea, ¿sí? Puede en apariencia acercar el mundo a la iglesia,
mientras que en realidad es la iglesia que se acerca al mundo. Aquí dice que hay dos cosas para fundar una iglesia. Digo, hay dos cosas para que se use el poder civil. Número uno, para fundar la iglesia. ¿Cuántas iglesias no están fundadas por el poder del Estado? La mayoría. Y número dos, que una vez que el Estado te funde, te reconozca como iglesia, entonces te sostenga. ¿Cómo funciona eso? Cuando tú vas y dices, bueno, aquí estamos hermanos, ante Dios somos iglesia, amén. Pero cuando tú dices, pero el Estado no nos reconoce como iglesia, vamos pues, para que el Estado también nos funde como iglesia. Y ahí vamos con el Estado. Y el Estado dice, bueno, ahora yo te voy a dar privilegios, no te voy a cobrar impuestos, y así tú vas a predicar mejor. Y tú dices, me conviene porque así Él me está ayudando a predicar el Evangelio. Esos son los dos grandes errores que están aquí escritos, hermano. Los dos grandes errores. Mira lo que dice aquí. Ahí está. Fundar la iglesia valiéndose de la ayuda del Estado y apelar al poder secular para el sostenimiento del Evangelio. Es imposible eso. Esto es la verdad presente. Ahí está descrito. Ningún grupo, ministerio del sistema propio puede cometer esos errores. Ningún grupo. Muchas de las iglesias protestantes están siguiendo el ejemplo de Roma y se unen, como dice aquí, ¿cómo es la unión? Inicuamente con los reyes de la tierra. Así obran las iglesias de ¿qué? ¿Cómo se llama iglesias del Estado? Bueno, son iglesias del Estado porque el Estado les da vida, les dice aquí existes, aquí esto y lo otro. En sus relaciones con los gobiernos seculares y otras denominaciones en su afán de captarse el favor del mundo. Y la expresión Babilonia, escuche bien, confusión, puede aplicarse acertadamente a esas congregaciones que aunque declaran que todas sus doctrinas derivan de la Biblia, están sin embargo divididas en un sinnúmero de sectas, ¿con qué más? Con credos y teorías muy opuestas. ¿Sí? Pero quiero dejarles claro este punto de la separación iglesia y Estado y cómo pensábamos antes. Hablando de la separación de la iglesia y el Estado, vean nada más. Estos son temas que se llevan mucho tiempo, pero bueno, ahorita vámonos rápido a lo que estamos hablando. Miren, me voy a sentar un momento para que vean cuál es el pensamiento adventista desde antes. Desde antes. Escuela Sabática de 1893. ¿Qué se enseñaba? Allí está la venida del Señor. 1893. En esa escuela sabática tiene la nota, escuche bien, se habla de Babilonia y mire la nota. ¿Qué dice aquí? El término Babilonia viene de Babel, lo que significa confusión. Estas iglesias, dice, they have not only become, ellos no solo han llegado a ser confundidas, as to what the true faith is, respecto a cuál es la fe verdadera, pero, by unlawful connection, con conexión ilegal with the world, con conexión ilegal con el mundo, they have fallen from what they have known to be the right. Ellos han caído de lo que ellos sabían que era correcto. ¿Saben cuál es el pensamiento adventista? A ver, vamos a repetir el mensaje del segundo ángel. ¿Qué dice el mensaje del segundo ángel? Esto es bien importante. ¿Ha caído qué? ¿Por qué no dice el mensaje cuidado con? ¿Por qué no dice cuidado con Babilonia? Porque primero es Babilonia y después es la caída. ¿Sí? Grábenselo bien, ¿cómo pensamos antes? Primero es Babilonia. ¿Cómo se conforma Babilonia? Con un montón de doctrinas sin fin. Hasta que se forma Babilonia. Una vez formada Babilonia,
¿qué hacía que cayera? Cuando se unía con el poder civil. Ya era Babilonia. Se formó con muchas doctrinas falsas. ¿Sí? Una cosa es el llamado a salir de Babilonia. Salgo de Babilonia por sus doctrinas falsas. Otra cosa es el llamado Babilonia de doctrinas falsas ha caído. Y para el pensamiento adventista, la caída de Babilonia es por unirse con los reyes de la tierra. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos proclamar dos mensajes. Apocalipsis 18, que dice: salir de en medio de ella, ¿qué? Pueblo mío. Porque salir es confusión. ¿Y qué dice el mensaje de Apocalipsis 18? Dice, y otro ángel, ¿qué dice? No dice así. A ver, ¿qué dice? Caída es la gran Babilonia, es hecha de habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, ave de toda ave, albergue de toda ave, ¿sí? Entonces, aquí se proclama la caída final. Es lo que dice el hermano Juan. En otras palabras, una iglesia llega a ser Babilonia cuando hay muchos vientos de doctrina. Y esa iglesia con muchos vientos de doctrina va a caer cuando se une con el Estado. Y cuando se une con el Estado se proclama: ha caído Babilonia. Por eso el mensaje final de Apocalipsis 18 dice así: ha caído. ¿Por qué? Porque será la gran unión de todas las iglesias con los reyes de la tierra. Está caído. Ese es el pensamiento de antes. Esto yo lo aprendí. Yo no sabía que... Yo no hacía diferencia entre Babilonia y la caída de Babilonia. Babilonia son todas las doctrinas falsas que hay. Y la caída es cuando esas doctrinas falsas de una iglesia, y esa iglesia con doctrinas falsas, se une al poder civil y es caída. Y hermanos, esto para nosotros debe ser una enseñanza grande. Número 1, evitar ser Babilonia. ¿En qué sentido? Hermano, que un hermano viene con un viento de doctrina, otro hermano acá, y que le demos la oportunidad de hablar. No, o de vender libros o cosas así que vayan en contra del mensaje. Babilonia es confusión. Y después de que se predica confusión, se une con el Estado. Son iglesias ¿qué? Caídas. Ese era el pensamiento de antes. Vamos a la escuela sabática de 1895. La escuela sabática de 1895 dice así: When religion, cuando la religión and civil government y el poder civil están legalmente unidos, otra vez lo leo, cuando la religión y el poder y el gobierno civil están legalmente unidos, no hay ningún beneficio de esta unión para ninguno de los dos. Ambos se han dañado seriamente al unirse. Lo que más caracteriza a tal unión es que lo que sale es una mala religión y un mal gobierno al mismo tiempo. Y cada uno se hiere al otro. ¡Qué tremendo! Eso es lo que pensaban antes los adventistas. ¿Por qué hoy tanto están unidos con Roma como están uniendo con el Estado? Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Tenemos esta otra escuela sabática del año de 1896. ¿Se dan cuenta que va adelante? Y aquí dice así: lecciones sobre el gran triple mensaje de Apocalipsis 14. Era toda una lección de Apocalipsis 14. ¿Qué dice aquí? Dice aquí: ¿en qué dos grandes principios se basó la reforma? Y luego dice:
El segundo ángel habla al profeso pueblo de Dios, no como individuos, pero un cuerpo, como Babilonia, la cual ha caído debido a su fornicación con el mundo. El mensaje viene a los individuos, pero de Babilonia. Esta es la última parte del mensaje de la caída de Babilonia. Escucha bien. Cuando la iglesia primitiva se apartó de Dios y aceptó errores paganos, ella llegó a ser Babilonia. Cuando ella se unió con el Estado, ella cayó. Y como una organización, ya no era más el cuerpo de Cristo. Por eso allí yo dije, quiero un papel. Renuncio. Yo no quiero estar aquí. Si ya no es más el cuerpo de Cristo. Así agarré el papel, ¿saben qué? Ahí está. No voy. Esto es lo bíblico. Y para aquellos hermanos que todavía tienen un cordoncito umbilical hacia la organización, unida con el Estado, ya salieron. ¿Qué le hacen al niño cuando sale de la mamita? De su mamá. Lo cortan. Hay un momento que todavía está unido, ¿verdad? Sí. Pero hasta afuera, pero está unido. Hay muchos bebecitos así hoy, espiritualmente. Ya están afuera de una organización ilegalmente, pero no han cortado todo cordón umbilical. Ay, es que allá está mi... allá. Hermanos, mientras el cordón umbilical lo una, usted, por lo menos literalmente, sigue estando unido a esa organización legal. Cuando una iglesia se une al poder civil, es una iglesia caída. Eso era lo que creíamos antes como adventistas del séptimo día. Cualquier iglesia, sostén propio, cualquier iglesia, ministerio, todo el que les tire la mano al gobierno civil, es porque ya no les tiró la mano a Dios. Y ahora el que les suple todo no es Dios, es el Estado. Escuela sabática de 1896. De 1896. Dice aquí, cuando la iglesia primitiva o temprana, ¿verdad? Primitiva, se apartó de Dios, grábeselo bien, y se imbuyó en errores paganos, llegó a ser ¿qué? Babilonia. Cuando ella se unió con el Estado, ella cayó. Y como organización, no era más el cuerpo de Cristo. ¿Tan claro? Mientras las iglesias de la Reforma mantuvieron firmes la palabra de Dios, Cristo estaba con ellas. Cuando estas iglesias cristalizaron sus varios errores y pusieron credos, ¿qué pusieron? Credos. Y de esa manera encerraron así a la palabra de Dios, ellas llegaron a hacerse hijas de Babilonia. Cuando alguna de ellas, unida con el Estado, cuando algunas de ellas se unieron con el Estado, ellas cayeron y Dios tuvo que usar otra gente llamada fuera de Babilonia para llevar a cabo la obra. Ahora, among these very churches, entre estas mismas iglesias, las cuales han salido de la segunda Babilonia, reina la confusión. Ahora, la gran Babilonia, incluida las últimas hijas, está en unión adúltera con los reyes, adúltera con los reyes de la tierra. Y dice, and is endeavoring to make that union strong. Y bueno, esa unión la van a hacer aún
más fuerte. Escuchen bien. God calls. Dios llama. Dios no llama a ninguna iglesia babilonia mientras mantenga su palabra. Amén. Y siga la luz que brilla de la palabra de Dios. Dios no le llamará a esa iglesia Babilonia. Amén. Aunque dentro de alguna de su membresía muchos no conozcan a Cristo. Cuando esta influencia que controle la iglesia eche para abajo la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, when the controlling influence of a church is done, cuando la iglesia que era controlada por la influencia de Dios, ¿verdad? La ponen a un lado, ¿verdad? Obviamente dice ya la palabra de Dios no las va a controlar. Tremenda esta cita, hermanos. Tremenda esta cita. ¿Sí? Tremenda esta cita. Otra más. Escuela Sabática de 1945, titulado The Remnant Church, la iglesia remanente. ¿Qué dice aquí? Bueno, acá abajo hay algo. Aquí dice: ¿cuáles son las falsas doctrinas traídas a la luz cuando se predica la verdad por la iglesia remanente? Es decir, ¿qué falsas doctrinas se van a descubrir cuando la iglesia remanente predique la verdad? Número 1, se va a descubrir los esfuerzos para abrogar la ley de Dios. Se va a descubrir que eso es un error. El atento, la intención para sustituir el domingo por el sábado, también eso se va a descubrir. La no inmortalidad del alma, eso se va a descubrir. La teoría del tormento eterno se va a descubrir. Se va a descubrir el engaño de posponer la segunda venida de Cristo allá, después de 2000 años, se refería en ese tiempo. ¿Y qué dice aquí? El rechazo de las funciones puramente espirituales de la iglesia por la alianza con el Estado y el mundo para obtener poderes entre los hombres. Cuando se predique la verdad, también se va a descubrir la unión de la iglesia con el Estado. Y también se va a descubrir buscar el favor del mundo en lugar del, el favor del mundo en lugar del poder de Dios. Allí mismo, en esta otra, cuando se habla del vino de su fornicación, la cual ella bebe y hace que otros vuelvan, dice aquí, escucha bien, the wine of her fornication, el vino de su fornicación, denota la doctrina de la Iglesia Católica Romana concerniente a la unión de la Iglesia con el Estado. Porque cuando una esposa deja a su esposo para vivir con otro hombre, ella llega a ser culpable de fornicación. Así, cuando la Iglesia Católica Romana llegó a ser una iglesia del Estado, por lo tanto se hizo culpable de adulterio espiritual porque había dejado a su esposo, Cristo Jesús, y se había unido a sí misma con el poder secular. Con el poder secular, es decir, con Roma. La doctrina de la unión de la iglesia y el Estado, vino de su fornicación, ha llegado a ser casi universal, porque todas las naciones han bebido del vino al aceptar la enseñanza de la unión de la iglesia y el Estado. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Ahora te pregunto, ¿está la organización Adventista unida con el Estado? ¿Están todas las demás unidas con el Estado? Hermano, por lo menos allá en México tenemos esto: Estados Unidos Mexicanos, Secretaría de Gobernación, Asociación Religiosa, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esta es una iglesia caída, la que está unida con el Estado. Es una iglesia caída. De acuerdo a todo lo que creíamos antes, es una iglesia caída, ¿cierto? Ahora, tenemos dos opciones: votar por la borda todo lo que creíamos antes y pensar y cambiar y tener una nueva doctrina. Pero esa doctrina nos mantendría en el error. O tenemos otra opción: creer lo que está escrito en la Biblia. Cuando una iglesia
Una iglesia que siempre mantenga la verdad, la palabra de Dios, y que de allí brille la luz, esa iglesia nunca será Babilonia. Amén. Nunca será Babilonia. Cuando agarre todas las doctrinas o doctrinas paganas o errores o confusiones y se una con el Estado. ¿Por qué se une con el Estado? Porque está confundida. Entonces será una iglesia caída más. ¿Qué les parece hasta aquí el asunto, hermanos? Y aquí está la cita que les decía. Dice: vi en visión 2 ejércitos en terrible conflicto. ¿Cuándo fue esto? Esto es cuando Constantino quería unirse con la iglesia. Y la iglesia se quería unir con Constantino. Ese es el contexto de esta cita. Uno de los ejércitos llevaba en sus banderas las insignias ¿de qué? Del mundo. El otro enarbolaba la ensangrentada enseña del príncipe Manuel. Pero bandera tras bandera quedaron arrastradas por el polvo. O sea, se cayeron. A medida que compañía tras compañía del ejército del Señor se juntaron al enemigo. Cuando la iglesia primitiva, varias iglesias que tenían la fe primitiva, se iban juntando con Constantino. Tribu tras tribu se apartaba de las filas enemigas. A medida que compañía tras compañía del ejército del Señor se juntaron al enemigo, tribu tras tribu se apartaban de las filas enemigas para unirse con el pueblo de Dios. ¿Qué cosa? Muchas iglesias, la mayoría, se van a unir al Estado, pero los que no estaban, los que estaban allá en esa falsa unión, se van a salir de allí, de esa falsa unión. Eso es Apocalipsis 18, pero esto pasó primero acá. Un ángel que volaba por el medio del cielo puso el estandarte de Manuel en muchas manos, mientras un poderoso caudillo gritaba con voz robusta: poneos en línea de batalla, tomen su puesto, cuantos sean leales a los mandamientos de Dios y al testimonio de Cristo. Salid de entre ellos y preparaos en tocar a lo inmundo, y yo os recibiré, y yo os seré por padre, y seréis mis hijos e hijas. Vengan cuantos quieran acudir en socorro a Jehová contra los fuertes. Amén. ¿Ya terminó la gran controversia? No. ¿Quién va a ir a la ayuda de Jehová? Hoy el vino emborracha. ¿Sabe por qué emborracha? Porque la gente se siente cómoda y segura cuando está en una iglesia unida con el Estado. No ve qué horas son en el reloj profético. No ve que Cristo viene pronto, porque el poder del Estado lo está cubriendo. No es una iglesia misionera, no es una iglesia que abandona el pecado, no es una iglesia que tenga amor por las almas, está borracha. ¿Han saludado a un borracho ustedes? ¿Les dice su nombre? A veces, depende de qué tan borrachos estén. Hoy las iglesias en general, todas han bebido, casi todas. Solo un pequeño remanente que entienda que nunca va a poder ser eso, de unirse con el Estado. Pero todas las iglesias en su mayoría están borrachas. Hoy el mundo es una cantina y las religiones venden ese vino a sus miembros. Y la gente se cree eso. Jeremías 6:16. Paraos y preguntad cuál es el buen camino. Preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, y andad por él. Mas ellos dijeron: no andaremos. Por más que tú prediques esto el día de hoy, ellos dicen: aquí estoy bien, aquí estoy bien. Miren a este hermano cómo le hicieron la carta.
¿Qué hicieron? Voy a hablar espiritualmente. Unos borrachos espirituales le dijeron a este hermano que estaba despierto que él era el borracho. ¿Cómo? Ahora los borrachos nos dicen que nosotros somos los borrachos y que ellos están lúcidos, cuerdos, se tambalean con el poder civil porque están caídos. Ahí está el escrito. Si lo quieres aceptar, bien. Si no lo quieres aceptar, entonces ¿qué dice? Compañía tras compañía se